Hola amigos, continuamos con el libro de Ignacio Lañárraga, El arte de ser feliz. En el capítulo de la angustia, ustedes saben que este libro maravilloso ha ayudado a las personas y yo recomiendo mucho el pensamiento positivo, la elevación de nuestra vibración para contrarrestar los ataques de la Matrix y poder ser felices, porque básicamente la felicidad está en las hechuras del Creador. Está alcanzable para la raza humana, es alcanzable para todos. Y bueno, este libro es uno de los que voy a estar publicando, además de otros que nos hablan de esta cuestión del pensamiento positivo y otras cuestiones para elevar nuestra vibración de los ataques de los controladores y de los sentimientos que nos quieren provocar, tanto debido a las circunstancias en las que nos tratan de encapsular, como los mensajes subliminales y también los chemtrails y otras cuestiones. Entonces, porque muchas personas me dicen que este tipo de cuestiones no va para la conspiración. Yo digo que al contrario. Y otros dicen que la infelicidad es parte del despertar. Yo creo que no lo es. Pero bueno, por eso mismo, para las personas que les interese, pues hacemos este tipo de publicaciones. Hay que distinguir la angustia de la ansiedad. En la angustia se da una sensación física de opresión, ahogo y encogimiento, que afecta directamente a la zona visceral y se localiza también, aunque en menor grado, en el plexo solar, en la zona cardíaca y en la garganta. La ansiedad, en cambio, es una perturbación más bien psíquica, de carácter más cerebral que somática. La angustia tiene un efecto sobrecogedor y paralizante por lo general. En la ansiedad, por el contrario, se produce un efecto como de sobresalto con tendencia a la fuga. En la mayoría de los casos, sin embargo, coexisten las dos sensaciones, resultando difícil distinguir las líneas divisorias entre ambas. Por tanto, la angustia y la ansiedad son matices diferentes de una misma enfermedad. También es fácil confundir la angustia con el miedo. Y desde luego, en toda angustia hay una buena dosis de miedo. Mucho más próximo a la angustia está el temor, por ser un sentimiento ante lo desconocido. Los estados de ánimo se entrecruzan como se ve, y se dan transiciones permanentes entre la angustia, el miedo, la ansiedad, el temor, la obsesión y la tristeza. Puede haber una angustia vital y una angustia reactiva. Gran parte de las veces se trata de una angustia reactiva. La angustia vital es aquella que se produce sin motivos ni estímulos exteriores. Existe pues una personalidad genéticamente angustiosa. Nacieron así, están angustiados de modo habitual y sin motivo. Se sienten asediados por dentro y por fuera. Se preocupan por todo, sienten miedo de todo, viven en ascuas, en una atmósfera interior hecha de temores, incertidumbres, preocupaciones, suposiciones, aprensiones. Generalmente, esta personalidad ansiosa coincide con tipos obsesivos, tímidos y acomplejados. En casi todos los casos, sin embargo, la angustia es reactiva, producida por una compleja interacción entre el individuo y su ambiente. En la angustia reactiva, siempre se da un estímulo exterior portador de una posible peligrosidad. Este estímulo exterior produce una tensión o presión que deja una alteración en el estado anímico de la persona con variados efectos, y eso es la angustia. Esos efectos suelen ser los siguientes: se aceleran las palpitaciones, la respiración se hace agitada y más rápida, hay mayor descarga de adrenalina, se trastorna el proceso circulatorio, se produce opresión y sobrecogimiento en la zona gástrica. Otras veces la angustia es un estado general en el que la intensidad es más bien benigna y la duración más prolongada. El síntoma específico en estos casos es el ahogo que el paciente experimenta, sobre todo en la zona gástrica. Sensación como de un profundo menor, sin dejar de repercutir también en la zona cardíaca y en la garganta. Los que sufren de angustia vital pueden mejorar de modo considerable, aunque probablemente sin llegar a sanar del todo. Yo digo que sí, que es posible sanar del todo.
Pero todo está en la mente. O sea, es cambiar la mente, cambiar las redes neuronales que se interconectan. Pero bueno, debido a veces a la misma composición genética de la misma persona, de la naturaleza de su nacimiento y de sus genes, pues es más difícil el proceso, pero por supuesto que se puede sanar del todo, ¿no? En cambio, los que padecen de angustia reactiva pueden llegar, en su mayoría, a liberarse por completo y por sus propios medios de la enfermedad. Unos y otros deberán tener presente la consigna en la que siempre estamos insistiendo. Tienes que salvarte a ti mismo. Será un proceso lento. Puede que haya progresos y retrocesos. Debes perseverar pacientemente en la ejercitación de las prácticas que exponemos en el capítulo 5. Los sedantes constituyen el 20% de los fármacos, lo que ciertamente es una exageración. Estos depresores pueden aliviar en un momento de emergencia, pero no abordan el mal. Son puros paliativos y engendran dependencia. La solución de la angustia, o al menos la solución parcial, proviene de hacer una nueva evaluación. Cuando una persona se enfrenta a una situación peligrosa, le resulta difícil hacer en ese momento un correcto análisis sobre el grado de peligrosidad de la situación, y le nace la angustia. En esos casos, las reglas de oro son detenerse, tomar conciencia de que estoy exagerando sobre el grado de amenaza, volver a analizar la situación con la cabeza fría, contar todo a una persona amiga y equilibrada y aplicar a esta situación las orientaciones del capítulo sobre relativizar. Hay otros dos verbos que son recetas de oro para vencer la angustia, los verbos soltar y dejar. ¿Cuántas veces constatamos el origen subjetivo del sufrimiento? Angustia es, como ya hemos dicho, una opresión mental contra algo, una resistencia mental. Todos los ejercicios que te ayuden a soltar las tensiones, a aflojar los nervios, te ayudarán a eliminar muchas dosis de angustia. A fin de cuentas, la angustia no es otra cosa que una contracción del sistema nervioso. Un sistema nervioso relajado no conoce la angustia. Y por encima del todo, no hay antídoto más poderoso para vencer, casi infaliblemente, cualquier angustia que la doctrina del abandono. Eso sí, para la vivencia de esta doctrina, se necesita una fe viva. Muy bien, amigos, este es el capítulo de la angustia. Pero déjenme decirles algo antes de terminar el video. Un ejercicio que recomienda un mentalista es el de pensar, o sea, si tienes un problema, piensa en el peor de los escenarios, ¿no? Piensa en el peor de los escenarios, y el peor de los escenarios la mayoría de las veces nunca llega. Esa es la verdad. En el peor de los escenarios, en un problema cualquiera, ¿no? Piensa en un problema que tengas, un problema cualquiera. Si el problema te conduce al peor de los escenarios, hay varios escenarios en el horizonte. Y dice que el 90% de las veces, 95 incluso por ciento de las veces, nunca llega el peor de los escenarios. Y esa es una forma muy buena para evitar la angustia. Ahora, cuando tú pienses en el peor de los escenarios del problema que ves en el horizonte, concéntrate en ese problema y di, el 95% de las veces nunca llega. Y haz un balance. ¿Qué puedo yo hacer para evitar ese problema? Si no hay algo que puedas hacer, entonces olvídate del problema, porque como dice un filósofo griego, no te preocupes de lo que de ti no depende. Independientemente de que no tenga los medios para solucionar o solventar ese problema, piensa que la solución ya llegó, manifiéstala en tu yo interno y di, esa solución al problema ya llegó. Piensa en cómo te sentirías entonces si la solución, independientemente de cómo se dé, ya está a tu alcance y ya la tienes a la vista. Eso va a generar las circunstancias que van a hacer que tu problema se resuelva de manera mágica. Y no estoy hablando de la magia de los prestidigitadores. Estoy hablando de una magia que está en la naturaleza y que es una ley. Que es una ley, la ley mental, que lo que se crea dentro de la mente se crea en el universo externo. Claro, tampoco es una cosa instantánea, pero es un proceso de un estado mental y esto ya está establecido
en la ciencia médica, en la ciencia de los mentalistas, y pues los científicos mismos han dado con lo que se llama el aura humana y cómo esta cambia de color mediante tú manifiestas sentimientos internos que en tu psique y en tu soma se mueven mediante tú estés dentro de ese estado mental determinado. Así que estos son ejercicios pequeños y positivos para eliminar lo que se conoce como la angustia. También hay formas naturales, ¿no? Para los que tienen angustia, ansiedad en las noches. Aquí se habla de los fármacos depresivos, ¿no? Es verdad que los 20% de los fármacos depresivos son utilizados alrededor del mundo, pero las plantas son también los elementos naturales muy buenos para esta cuestión, ¿no? Yo vendo uno que se llama Relax y bueno, ahí está, si quieren información en el inbox. Muchísimas gracias, nos vemos más adelante y estaremos en contacto. Muchísimas gracias como siempre.